daño hizo el pecado en nuestro mundo? ¿Qué tan grande ha sido el alcance del pecado en nuestro mundo, en nuestro planeta? Dice Génesis capítulo 3 versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardo te producirá y comerás plantas del campo. La tierra fue maldecida por el mismo Dios por causa del pecado. La maldición que Dios decreta sobre la tierra fue por causa del pecado. Porque es que el Dios no puede pasar por alto el pecado. El pecado tiene consecuencia. La tierra ha sido, o la tierra es maldita, pero es por causa del pecado. Dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás planta del campo. La expresión espinos y cardo te producirá, esto simboliza las dificultades de la vida que tendríamos que vivir todos los seres humanos, todos nosotros, rico, pobre, negro, blanco, niños, adultos, ancianos, todo de alguna manera sufrimos por causa del pecado. A veces nos preguntamos: ¿por qué el dolor? ¿Por qué es que el dolor y el sufrimiento nos golpea tanto en esta vida? Es una pregunta que muchos se hacen. Que por qué tanta maldad en el mundo, por qué Dios ha permitido que el mal golpee tan duro en nuestro planeta, que por qué Dios no detiene esto. La respuesta está en Génesis capítulo 3. Es que el pecado tiene consecuencia. Dios no puede pasar por alto el pecado porque Él es justo. Él no nos puede dar bienvenida al paraíso estando nosotros sucios, porque Él es santo y Él es justo. Su justicia implica, tiene que castigar al que hace lo malo, y su santidad implica que nada sucio puede entrar a la ciudad celestial. Necesitamos ser limpiados, necesitamos ser purificados. La respuesta está ahí en Génesis 3. ¿Por qué tanta maldad? Eso es consecuencia de la caída, consecuencia del pecado. El mismo Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 20 en adelante: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, cuando Dios sujetó la creación a vanidad, dice que la sujetó en esperanza. O sea, a pesar de que el mal está controlando, hay personas que se preguntan, gloria al Señor, que por qué el mal avanza tanto, por qué Dios no hace algo. Mis hermanos, déjenme decirles, desde el mismo instante que el mal llegó al mundo, desde el mismo instante que el mal golpeó los primeros seres humanos, Adán y Eva, mis hermanos, Dios intervino a nuestro favor. Lo que pasa es que el pecado no permite al hombre ver la gracia de Dios. El pecado ciega nuestro entendimiento. El pecado ciega nuestros ojos para que nosotros no veamos la mano misericordiosa de Dios, aún en medio de la tragedia, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento. El pecado no nos permite ver, porque el pecado no solamente nos golpeó y nos golpea, sino que el pecado nos hace ver a Dios malo. El pecado es un enemigo terrible, hermano. Él sabe cómo confundir la mente del hombre. Él sabe cómo poner al hombre en contra de Dios. Él sabe cómo hacer al hombre ver que Dios es malo. El pecado es experto. Déjame decirte, si el pecado pudo engañar a Adán y a Eva, que estaban en santidad, que eran hombres perfectos. Si el pecado los pudo engañar, ¿qué tú crees que será de ti? ¿Qué tú crees que será de mí? Así que no cuestionemos más a Dios, que no sabemos más que Dios. Dios sabe lo que hace. La gracia y la misericordia de Dios ha estado siempre desde el mismo momento que la tragedia, la peor de todas, golpeó nuestro mundo. Dice Pablo que el mundo fue sujetado, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza de ser libertada.
como Pablo va a seguir diciendo más abajo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Si hay algo que predomina en este mundo es la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción estamos hablando de todo acto del hombre. Porque el hombre sin Dios no hace la cosa para glorificar a Dios, sino para satisfacer su propio orgullo. Y por eso todo lo que hace, todo lo bueno que hace, toda la justicia del hombre es visto delante de la presencia de Dios como un trapo de inmundicia, como una basura, según Isaías 64:6. Pero el Señor, Pablo nos está diciendo, mis hermanos, Dios hablando por medio de su siervo, nos está diciendo que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime, la creación desea ser libertada, la creación ama la liberación, anhela la liberación que Dios ha de hacer para que la creación funcione nuevamente en su estado original, y así los hijos de Dios podamos disfrutarla de manera perfecta. La creación sufre porque todo nuestro planeta, toda la creación fue impactada por el pecado, y nada está funcionando como Dios lo diseñó originalmente. Nada está funcionando como debería. La creación aún gime. Cuando hablamos de la creación, estamos hablando de todas las cosas creadas, porque todas las cosas tienen vida, porque el Creador le dio vida, le dio leyes a la lluvia, le dio leyes a la naturaleza. Todo debía de funcionar a la perfección, pero por cuanto la creación fue impactada por el pecado, no está funcionando de manera original. Es como si Pablo quisiera decirnos que la creación va forzada en su curso. Necesita ser libertada de la opresión, de la corrupción, del pecado, de la maldad, para que pueda funcionar como Dios la hizo al principio. Y Pablo dice que el sufrimiento de la creación es un sufrimiento, es un dolor tan agonizante que lo compara al dolor de parto. No vamos a profundizarnos mucho en cuanto al dolor de parto, pero las mujeres que están aquí deben de saber lo que es un dolor de parto. Y aunque nosotros los hombres no pasamos por esa amarga experiencia, pero ciertamente la vemos cuando sufren de un dolor de parto. Según la ciencia, es uno de los peores dolores que puede aguantar una persona, el dolor de parto. Y no solo ella, sino que también Pablo dice nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, la iglesia, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando. Nosotros gemimos, nosotros también sufrimos. No veamos el sufrimiento, el dolor como algo extraño. Veámoslo como parte de la vida. Y en medio del dolor, en medio del sufrimiento, mis hermanos, démosle la gloria a Dios cuando estemos en gozo y cuando también estemos en tristeza y en agonía. Eso es parte de la vida. Debemos de glorificar a Dios en todo tiempo. Toda la creación ha sido impactada por el pecado. No hay ni un rincón de nuestro planeta que no haya sido alcanzado por el pecado. No existe. Todo ha sido afectado y golpeado por el pecado. Pero la misericordia de Dios es tan grande para con el hombre que la oportunidad que tal vez hubiera querido Satanás, Dios se la dio al hombre. Satanás pecó y Dios no le dio oportunidad para arrepentirse. Pero al hombre, cuando pecó, en medio de la tragedia, Dios promete una solución. Dios promete redención. Dios promete restauración.
Una restauración que vamos a recibir todos aquellos que hemos creído en Él, que hemos creído en lo que Él ha prometido, ha declarado y hemos obedecido aquí en la tierra, la palabra de Dios, los decretos de Dios. Todo lo que hemos creído en esto, vamos a ser redimidos y transformados para volver a estar mejor que cuando Adán y Eva todavía no habían pecado contra Dios.